Gloria al Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente a todos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a darle palmas de alabanza al Señor, los poquitos que estamos, pero vamos a alabar al Señor. Dale palmas de alabanza, querido. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Cada día Dios tiene la cena servida y sus hijos no llegan a la cena. Amén. Pero bueno, igual vamos a cumplirle a Dios porque es nuestro deber. Hay mucha gente ahí en el Facebook que nos está sintonizando, que está aprovechando estas enseñanzas que de verdad son gratis. Muchas personas tienen que pagar un instituto bíblico para recibir enseñanzas acerca de las Escrituras, y cuando lo tenemos gratis no valoramos, pero estamos los que estamos, los pocos que estamos, vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros, el alimento espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me incluyo porque Dios habla a través de su palabra, y el que está predicando también es receptor de la enseñanza del mensaje. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno de la gloria, venimos ante ti, ante tu presencia en esta hora de la noche, Señor. Hemos venido a tu casa bendita de oración para alabarte, para bendecirte, para levantar manos santas ante ti, para exaltarte en la hermosura de tu santidad. Pero también hemos venido para que tú nos hables, Señor, para que tú nos señales el consejo de tu voz, para que tú endereces todo lo chueco, todo lo torcido, y pongas orden a nuestras vidas, Señor, en nuestro conocimiento, en cuanto a todo lo que al conocimiento de la verdad se refiere, Señor. Queremos ser enseñados por tu palabra, queremos que tú nos hables, que tú por tu Espíritu Santo nos redargullas y nos instruyas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero colocar delante de ti este mensaje. Quiero pedirte que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor, los que han venido, los que no han venido de igual forma, bendícelos. Bendice a los hermanos que están a través del Facebook, los diferentes países, escuchando esta enseñanza, Señor, que va a quedar grabada allí y que tú vas a hablar al corazón de muchos, Señor. Oro para que, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú abras el entendimiento de la iglesia. Y oramos para que tu Espíritu Santo descienda de lo alto sobre este lugar y nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, denuedo y conocimiento de tu palabra, Señor. Unge mi garganta con aceite fresco, unge mi lengua, unge mi garganta y mi voz para predicar con denuedo, con poder y con autoridad tu palabra, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, como dice en Mateo capítulo 10, 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, Señor. Quiero predicar tu palabra para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y predicaré tu palabra en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas y palmas de alabanza para el que vive. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mis hermanos, hoy hemos traído un mensaje muy importante para estos tiempos. ¿Ya? Lo he titulado Apóstoles y Profetas. ¿Existen hoy? A manera de pregunta. ¿Será que existen apóstoles en estos tiempos? ¿Existen profetas en estos tiempos? Bueno, si hubieran apóstoles, hubieran nuevas revelaciones, hubieran nuevos fundamentos, ¿ok? Nuevos cimientos. Y si hubieran profetas, la Biblia estuviera abierta a nuevas revelaciones, no se hubiera terminado de escribir. Amén. En Efesios capítulo 2, quiero que me acompañen. Efesios capítulo 2, gloria al nombre de Cristo. Efesios capítulo 2, dice la Escritura, versículo 20. Leámoslo desde el versículo 19. Amén. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20.
¿Y por qué no hasta 22? Amén. Dice Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miren lo que dice el versículo 20, aquí quería llegar. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero aquí estamos hablando de los apóstoles bíblicos, de los del Cordero, los que Él nombró, los 12 que Él llamó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que están en Mateo capítulo 10, 1 en adelante, y en Lucas capítulo 6. Los que Él llamó, los que Él pasó la noche orando, buscando el direccionamiento de Dios, y después de que hubo orado intensamente, escogió a 12. Amén. Ahí nombra a los apóstoles bíblicos, en Lucas 6:12 hasta el versículo 16, y en Mateo capítulo 10 del 1 al 4. Ahí está el llamado que Jesús hace a los apóstoles, a sus discípulos. Amén. Entonces dice el verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está hablando de los profetas del antiguo pacto, los que pusieron el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuánto dicen amén? La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y dice la Biblia que nadie puede poner un fundamento sobre el fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede poner un fundamento. Eso está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y qué dice Pablo a los Efesios? Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Verso 11 dice: porque nadie, absolutamente nadie, en estos tiempos, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Óigase bien, nadie puede poner otro fundamento, porque es que el fundamento, ¿quién lo puso? Los apóstoles y los profetas. Los profetas anunciaron la venida del Mesías, de Cristo, de la esperanza de Israel. Eso anunciaron los profetas. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos, palparon con sus manos, todo tocante y referente al verbo de vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea, los apóstoles vieron el cumplimiento de esa profecía y de tantas profecías mesiánicas que los profetas del antiguo pacto hablaron acerca de Jesús. Ellos vieron, ellos palparon. Por eso el apóstol Juan, ya de edad avanzada, en 1 de Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, ¿estamos ahí? Y recordemos cómo dice el Evangelio de San Juan. En el principio, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo es Cristo. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está hablando en el principio, ¿no? En el principio era el verbo. O sea, Cristo siempre ha sido eterno, Él siempre ha estado. Él no es un ser creado, como dicen y argumentan los testigos contra Jehová. Y el verbo era con Dios. O sea, el verbo tenía parte con Dios, perfectos en unidad. Y el verbo, Cristo, la palabra, era Dios. O sea, Cristo es Dios. Este versículo lo ha modificado la secta de los testigos de Jehová. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, aquel Cristo, aquel Mashiach, aquel ungido, aquel Christos, que es la palabra griega,
Mashiach es la palabra hebrea, aquel verbo, aquel Cristo, aquella palabra se humanizó, se hizo carne. Por eso nosotros creemos en la encarnación. La encarnación es que el verbo se hizo carne. Nosotros no creemos en la reencarnación, porque la reencarnación es una doctrina totalmente hinduista y antagonista a la resurrección, contradictoria. O se cree en la resurrección o se cree en la reencarnación, pero no se puede creer en las dos al mismo tiempo. El católico cree en la reencarnación, pero también cree que va a ser reencarnado, pero también cree que va a ser, ¿cómo dice? Resucitado. Gracias. ¿Ok? O sea, es una mezcla y toda rara. Y en Primera de Juan, donde quería llegar, Primera de Juan, entonces el verbo se hace carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando hablamos de genética, estamos hablando de genética divina, no humana. Amén. Dice en Primera de Juan, capítulo 1:1, está volviendo a hablar el apóstol Juan, quien vio con sus ojos, quien oyó con sus oídos, quien palpó con sus manos al verbo, al Cristo de la gloria, a la palabra de vida. Aquí está Juan ya de edad avanzada, es un anciano ya. Y dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. O sea que un apóstol tiene que haber oído, tiene que haber visto con sus ojos, pero también tiene que haber palpado con sus manos. Entonces lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante a quién, al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3 dice, lo que hemos visto, vuelve a repetir, lo que hemos visto, como para que no quede ninguna duda, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que nadie en estos tiempos tiene más de 2000 años para decir, yo he visto. Nadie tiene más de 2000 años en estos tiempos para decir, yo estuve en los tiempos de Jesús, yo lo vi, yo lo escuché ahí al lado, yo fui un testigo ocular, auditivo y presencial, yo lo vi resucitado, yo lo vi ascender al cielo. Nadie tiene más de 2000 años para decir, yo soy apóstol. Y quien dice que es apóstol, miente, porque el último apóstol fue el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que es el último de los apóstoles. Es el último. La palabra último proviene de la palabra griega erhazo, y esta palabra erhazo significa el que pone fin a la lista, el que pone punto final. O sea que a partir de ahí no ha sido otro más nombrado apóstol. No hay sucesión apostólica, esto no existe. Amén. Dice, versículo 3 de Apocalipsis, capítulo de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Ya vamos para Apocalipsis, ya vamos. Y estos versículos más adelante los voy a reiterar para que no quede la menor duda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces dice 1 Corintios 15. Amén. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿quién? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. ¿Recuerdan en Juan capítulo 20 del 19 al 23?
cuando Él les muestra las manos, cuando sopla sobre ellos, y cuando Tomás dice, no, hasta que no viere con mis ojos, o sea, hasta que no sea un apóstol, hasta que no testifique y vea con mis ojos y palpe, meta mi mano en su costado y mi dedo en su llaga, no creeré. O sea, Él quería ser un verdadero apóstol, porque un apóstol tiene que ver y tiene que oír y tiene que palpar. ¿Ok? Entonces después dice, apareció a Cefas, a Pedro, o la palabra Cefa es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, que es Santiago, y después a todos los apóstoles. Jacobo es hermano de Judas, ¿ok? Jacobo es Santiago. Versículo 8 dice, y al último de los apóstoles, al último de todos, subraya esto por favor, al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí. Porque ¿qué estaba haciendo Pablo? Asolando la iglesia, persiguiendo la iglesia, mandando cuanto cristianos se encontraban por el camino, invocando el nombre de Cristo. Él era un asesino, prácticamente era un sicario, un mercenario del judaísmo, y su función era matar y encarcelar cristianos. No importa que fuese pequeño, grande, un niño, una niña, una mujer en embarazo, una anciana, un anciano, un señor, un joven, los arrastraba por las calles y los azotaba a que negaran a Cristo, a que negaran la fe. Ese era Saulo. Por eso cuando en Hechos capítulo 9 Saulo se encontraba con cartas de los principales de los judíos para encarcelar a todos los que invocaban el nombre de Cristo, él precisamente se encuentra con un destello de gloria y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Pregunta al apóstol Pablo. Él no era apóstol en ese momento, era solamente un seguidor del judaísmo. Y dice, ¿quién eres? Y Jesús responde, ya Jesús había resucitado. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. De una cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese momento se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y entonces Saulo, temeroso y temblando, le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad, ahí en Damasco, y yo te voy a decir qué tienes que hacer. Las personas que iban con él, sus compañeros, se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. O sea, pensaban que Saulo estaba loco porque hablaba al aire, pero no, estaba hablando, era con Cristo. Cristo se le había aparecido en Hechos capítulo 9, del 1 en adelante. Aquí estamos en el versículo 8. Hechos 9:8 dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió y dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete por la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías le responde al Señor y le dice, Señor, he oído acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, a todos los que invocan tu nombre. Y sé que aún tiene cartas de las autoridades y los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice entonces a Ananías, ve pues, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobras la vista.
y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento que él ora y pone manos sobre Saulo, el siervo Ananías, en esos momentos le caen como de los ojos como de escamas, y recibe al instante la vista, y se levanta y es bautizado. Amén. Ahí Saulo toma alimento, recobra las fuerzas, y estuvo allí con ellos y con algunos discípulos ahí en Damasco unos cuantos días más. Entonces Saulo era un asolador de la iglesia. Por eso él dice: como un abortivo se me apareció a mí. Yo no esperaba esta situación. Yo estaba en la confusión de perseguir a la iglesia, de masacrar a los cristianos, encarcelarlos, pero como un abortivo se me apareció a mí. Perdí la vista por 3 días. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 dice: y al último de todos, al último, porque no hay más, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 22, el apóstol Pablo relata su conversión. Y miren, fíjense algo importante, que un apóstol tiene que haber sido un testigo presencial de lo que ha visto y ha oído. De hecho, en la ley hay una palabra que se llama apostillar. Los que estudian derecho o las leyes, apostillar es testificar. Alguien que puede dar un testimonio de un accidente o un asesinato o cualquier cosa que haya visto o haya oído, califica para ser un testigo. ¿Ok? Y Saulo vio y oyó, porque la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él oyó y él vio, por tanto quedó sin vista 3 días. Tuvo que ir, obedecer la voz del Señor, ir a Damasco, quedarse en un lugar hasta que llegara un discípulo de Dios llamado Ananías e impusiera la mano sobre él y recibiera la vista y el don del Espíritu Santo. Vemos aquí en Hechos capítulo 22 que Pablo relata su conversión. ¿Ok? En el versículo 6 dice: pero aconteció que yendo yo a llegar cerca a Damasco, o cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, aquí quería llegar, oído con esto, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, veas al justo, porque lo vio, y oigas la voz de su boca. Por eso es el último de los apóstoles, porque él vio al justo y él oyó la voz de su boca. Hoy nadie tiene más de 2000 años para decir: yo soy apóstol, y quien diga que es apóstol miente. No, pues que después de Saulo fue llamado Bernabé. No, vamos al texto original hebreo. Cuando lo oyeron el apóstol Pablo y Bernabé,
O sea que la traducción Reina Valera es insuficiente, porque dice: cuando los oyeron los apóstoles, Saulo o Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas. Esa traducción es insuficiente. ¿Dónde está? Hechos capítulo 14, versículo 14. Apúntenlo. Porque muchos se pegan de ahí para decir de que después de Pablo fue nombrado Bernabé. Falso. Vamos al texto hebreo, ¿ok? Seguimos. Versículo 15 de Hechos capítulo 22. Aquí quería llegar. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Miren lo que le dice el Señor. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Jesús, mis hermanos, pasó toda la noche orando. Jesús nombró a 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. ¿Estamos? Elección de los 12 apóstoles. Y ahora vamos a entrar a definir qué significa la palabra apóstol. Esta palabra viene siendo utilizada 400 años antes de Cristo. Y la palabra original en griega es apostelos o apostolos. Amén. Y ya vamos a definir qué significa dicha palabra. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a los 12, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, el cobrador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por su nombre también Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12. Esto es para que quede constancia, ¿no? De que el que llama a los apóstoles es Jesús, no es el hombre. Hoy en día lo llaman los compadres, llaman a los apóstoles los hombres mismos. El que llama a los apóstoles es Jesús, y a los que llamó, llamó; a los que comisionó y envió, comisionó y envió. 12 nomás, no hay más. Los otros son formas de servicio. Lucas capítulo 6, 12. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar. ¿Quién fue? Jesús. Y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó también Pedro; a Andrés su hermano; Jacob y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mis hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice: Pablo, apóstol. Pablo, apóstol. Es una salutación que está haciendo Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Pablo, apóstol. Subraya esto que es muy importante: no de hombres, porque el que hace el llamado de los apóstoles es Jesús, y ya lo hizo. Ya lo hizo, nombró a 12. Y lo confirma Apocalipsis capítulo 21, 14. Él llamó a 12, los 12 del Cordero. O sea que en el cielo solamente hay reconocimiento y cabida para 12 apóstoles, los del Cordero. Yo no sé esos apóstoles de hoy día dónde van a caber, pero en el cielo no, porque no hay espacio ni lugar para ellos. Porque en el muro de la ciudad, de la santa ciudad, la Jerusalén, la nueva Jerusalén,
que desciende del cielo, hay 12 muros. Amén. Y sobre ellos están escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, incluyendo Pablo. Pablo podría ser el 13, pero no. Él reemplazó a Judas, que murió por transgresión para irse a su propio lugar, como vamos a estudiarlo en Hechos capítulo 1. ¿Ok? Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos nombres? 12. No hay cabida para ninguno más en el cielo, los 12. El último fue Pablo, quien reemplazó a Judas, porque los que nombraron ellos se llamaba Matías. Y Matías, de Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 9, nunca más vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque lo nombraron los compadres. Así como hoy en día, en pleno siglo XXI, se están llamando los compadres, se están nombrando apóstoles. Terrible. Pablo dice, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El que nombra a los apóstoles es Jesús, y a los que nombró, como pudimos ver en Mateo capítulo 10 del 1 en adelante, y en Mateo y en Lucas capítulo 6, 12 hasta 16, el que lo nombró es Jesús. No hay más. ¿Ok? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 1. Así que un apóstol tiene que haber visto, tiene que haber palpado, tiene que haber sido un testigo presencial y ocular de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en 1 de Juan capítulo 1:3 el apóstol Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Ok? Un apóstol tiene que ser un testigo, amén, de algo que ha visto y oído y palpado. ¿Ok? En Hechos capítulo 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Amén. ¿Y qué más dice? Subrayen esto, por favor. Y me seréis testigos. Un apóstol tiene que ser un testigo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo, mira, viéndolo con los ojos, viéndolo ellos, fue alzado y recibido arriba. Y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, vuelve a aparecer lo que hemos visto con nuestros ojos. Son requisitos para ser apóstol, que hoy nadie tiene. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el versículo 21, cuando en el primer concilio de Jerusalén se hace la elección del sucesor de Judas Iscariote, el que le entregó, ellos se reúnen prácticamente para ver quién iba a ser el candidato entre todos los que estaban ahí presentes quizás ese día, porque los convocados para recibir el bautismo en Espíritu Santo y fuego eran 500 personas, pero solamente 120 personas fueron los que recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Solamente 120 personas recibieron. Los otros 380 se fueron a mitad del culto, se fueron, no aguantaron. Y Jesús le dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto,
para que me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Y dice en Lucas capítulo 24, versículo 49, esta es la orden que Jesús les da: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos capítulo 1:4 vuelve a recordarles y les dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y solamente 120 personas. Había más candidatos para ser apóstoles, que quizás aparte de los apóstoles vieron a Jesús, pero como Jesús no los llamó, sino que llamó fue a 12, uno le salió el diablo. Entonces en el primer concilio de Jerusalén los apóstoles se reúnen para ver quién iba a ser el testigo. No esperaron a que Jesús viniera y los llamara, sino que más adelante en Hechos capítulo 9 tuvo que bajar Jesús, aparecérsele a este asolador de la iglesia, hacer que perdiera la vista, ¿ya? Para poder llamarlo como el sucesor de Judas. Pablo, el último de los apóstoles. Y miren lo que hacen los apóstoles, los 11, en el primer concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 1:21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Subraye esto, por favor, que es importante. Uno se ha hecho testigo. Subraye esto, que es importante. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Un apóstol tiene que haber sido un testigo de la resurrección de Cristo. Tiene que haberlo visto ascender al cielo. Versículo 23 dice: y señalaron a dos, a José, llamado también Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y al segundo a Matías. Y orando, hasta aquí está todo bien, y orando, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y aquí le embarran, aquí hacen la parte humana, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que según los compadres, que no tuvieron en cuenta que algún día los llamó fue Jesús, ellos dijeron: no, como Jesús no se ha manifestado y ya no está, entonces llamémonos nosotros el sucesor de Judas. Los compadres, tal cual como hoy. Pero como no es el hombre, y Pablo aclara en Gálatas 1:1 y dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, porque los apóstoles los nombra Jesús directamente, no el hombre, como hacen hoy día. Amén. La pregunta mía es: Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, se lo voy a dejar de tarea, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Dígame alguien, ¿dónde vuelve a aparecer Matías? Y de ahí para adelante, ni para atrás ni para adelante, nunca Matías vuelve a mencionarse en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús no lo llamó. Lo escogió el hombre, no lo escogió Dios. Y es cuando Dios escoge a un varón que perseguía y asolaba la iglesia de Dios, el que tenía cartas de las principales de las sinagogas de Damasco para apresar y coger preso a todos los hombres y mujeres que se encontrasen en el camino, los llevaran a Jerusalén presos. ¿Ya? Y yendo en ese oficio, en esa comisión, es cuando Jesús se le aparece, pierde la vista y vuelve a recibirla luego de 3 días. Amén. Por imposición de manos de Ananías, un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, no hay sucesión apostólica. Los apóstoles
y los profetas pusieron el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Por eso estamos viendo la iglesia cristiana evangélica en estos tiempos tan chabacana, tan libertina, tan mundana, porque están trayendo otro fundamento, están predicando otro Cristo, están predicando otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, como dice bien la Escritura en Gálatas capítulo 1 del 6 en adelante. Esto es anatema, hermanos. Poner fundamento sobre el fundamento que ya está previamente establecido y puesto es anatema. Y por eso vemos lo que vemos: la iglesia de la prosperidad, iglesias haciéndose ricas con la fe, iglesias engañando, haciendo mercadería de la fe. Y por eso vemos gente con el síndrome de Satanás, altivas, orgullosas, soberbios, desobedientes, desleales. O si no, lean lo que dice la palabra conforme a lo que habla acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. A esta gente, mis hermanos, según la Escritura, hay que evitarla. Le doy la cita en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Carácter de los hombres en los postreros días. Vayan buscándola por favor, que por aquí mal está otra bien buena. Segunda Timoteo capítulo 3, 1. ¿Estamos? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, orgullosos, blasfemos. Es que ustedes no han visto, hermanos. O si no, miren el canal Enlace. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Tremendo, ¿no? Y la otra cita, lo recuerdo. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan porque no lo son, son fraudulentos, son impostores. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos, mis hermanos. Tanto engaño doctrinal, tanto apóstol falso, que se creen los superungidos. Yo tengo la unción, recibe la unción, y tumba a la gente, y la gente va para atrás, tal cual como dice Isaías capítulo 28 versículo 13. Y creen que tiene la unción porque tumbó a la gente para atrás. Hermanos, Cristo no vino para tumbar a la gente, Cristo vino para levantar al caído. ¿Cuántos dicen amén? A eso vino Cristo, a levantar al caído, no para tumbar a la gente. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí lo habla, ¿no? Los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quien diga en estos tiempos que es apóstol, miente. Porque el último apóstol fue Pablo. Ahora, el último profeta fue el profeta Juan. Y dijo Jesús y dio testimonio de él que profeta como Juan nunca ha habido. Juan, a pesar de ser profeta de Dios y el último profeta, tuvo el privilegio de ver lo que los profetas del antiguo pacto anhelaban ver con sus ojos, anhelaban oír y anhelaban palpar con sus manos. Nadie lo vio, solamente Juan. Y lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él lo vio, era su primo hermano. Diferenciaban en edad 6 meses, que Juan era mayor que Jesús. Él lo vio, tuvo el privilegio de verlo y presentarlo al mundo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y en Mateo, capítulo 11, versículo 13, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hoy la gente se infla y dice el profeta tal. Hermanos, profetas no existen como tal. Quien diga que es profeta en estos tiempos, miente. Porque la palabra profética más segura es esta, a la cual tú y yo tenemos que estar atentos como una antorcha encendida, hasta que el lucero salga en vuestros corazones. ¿Ok? Y hay que entender que la escritura no es de interpretación privada, sino que en el antiguo pacto los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, quien diga que es profeta está haciendo caduca la Biblia. Y nadie puede añadir ni quitar una tilde ni una coma a este sagrado libro de la Biblia. Porque quien añada o quien quite una tilde o una coma, a él le añadirán las plagas que están escritas en este libro. Y el que le quite algo a la Biblia, Dios quitará su parte y su herencia de la santa ciudad. Amén. O sea que existe así el don profético como uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales porque creemos en la vigencia de los 9 dones. Amén. Entre ellos el don de profecía, que está vigente. Y hay profetas en la palabra, como los que bien conocemos: Malaquías, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ageo, tanto profetas mayores como profetas menores, profetas en el oficio, en la palabra, como también hay profetas de la palabra, tú y yo cuando predicamos, o cualquier hermano esté donde esté y predique la palabra, es un profeta de la palabra, es un predicador. Los maestros, los evangelistas, los pastores. Amén. Hay 5 ministerios. Y mire que la Biblia dice en Efesios capítulo 4:11 que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? En la mano vamos a aprender algo. Esta es la mano, ¿no? Representa el cuerpo de Cristo. ¿Tenemos cuántos dedos? 5. Los 5 ministerios, los cuales tenían contenidos todos en sí Jesucristo. Entonces Él mismo, Cristo mismo, constituyó. La palabra constituyó está en pasado. Él no sigue constituyendo, Él ya constituyó. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento y está en pasado. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, como dice en 1 Corintios 3. ¿Ok? Entonces Él mismo constituyó a unos apóstoles. Miren, el apostolado es un ministerio móvil, tiene contacto con todos los 4 ministerios.
Los apóstoles ven hijos. Amén. Los apóstoles ven hijos. Tomen la cita, 1 de Juan, capítulo 2, 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? Hijitos. Ellos ven hijos. En 1 de Juan 2:18 más adelante, hijitos, este ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora sí han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hijitos. Los apóstoles ven hijos. Número 2, los profetas. ¿Qué ven los profetas? Reyes. ¿Recuerdan Samuel cuando visitó a los hijos de Isaí, que eran 10 hermanos, de los cuales Dios había de entre ellos proveer rey? Pero se le olvidaba al profeta Samuel que había un hito por ahí, el número 11, el pequeñito, el más niño que estaba por ahí pastoreando ovejas, llamado David. ¿Ok? Y de la casa de Isaí Dios sacó al profeta y le dice a Samuel: no mire su corta edad, ni su hermosura, ni su parecer, porque yo lo desecho. Porque yo no miro lo que el hombre mira, que lo que tiene delante de sus ojos, porque eso yo lo desecho. Yo miro el corazón. Y le mostró uno por uno los hijos de Isaí, los 10 guerreros. No, de esto ninguno Dios ha escogido para que sea rey. ¿Hay otro por ahí? Sí, es uno, pero está por allá. Es el niño, es el peladito, el chavito. No, está por allá ocupado, está cuidando las ovejas. Tráeme. Y cuando lo vio, ese es. Ya Dios le había advertido que no mirara su edad, ni su parecer, ni su hermosura, porque eso lo desecha Dios. Dios mira el corazón. Y así fue elegido y fungido como rey sobre Israel, a la edad de 15, 16 años aproximadamente. Entonces los profetas ven reyes. La cita está en 1 de Samuel capítulo 16 del 1 al 13. Ahí está la cita. Tercero, entonces, apóstoles, profetas, evangelistas. Miren la mano. Es el dedo más largo el evangelista, el dedo más largo entre todos. ¿Qué quiere decir? Que el evangelista alcanza al mundo para Cristo. Estamos aprendiendo con las manos, como cuando estábamos en la escuela. Esto nunca se nos va a olvidar. Entonces los apóstoles ven hijos, los profetas ven reyes, los evangelistas ven almas. Ven almas, almas para traer a Cristo. Por eso es el dedo más largo. Citas hay muchas. Apunten esta. Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Cuando el caso de Felipe el evangelista le predica al eunuco. El eunuco era un hombre etíope, moreno de tez trigueña, castrado, y servía a la reina de Candace. Y él estaba leyendo la Biblia y abrió precisamente donde estaba el profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate al carruaje. Y se acerca a Felipe y le pregunta: ¿qué lees? No, pues, ¿cómo entenderé si nadie me explicara? Entonces él subió al carruaje y le explicó las escrituras desde Isaías a Jesús. Y fue cuando le bautizó y descendieron ambos al agua. Y fue bautizado. Y Felipe desapareció. Y después por allá apareció, creo que en Samaria, predicando. ¿Ok? Ahora vamos con el cuarto. Apóstoles ven hijos, profetas ven reyes, evangelistas ven almas, y pastores ven ovejas. Los pastores ven ovejas. Amén. Cuando nos casamos, el anillo, ¿dónde va? En ese dedo, ¿verdad? Que es el dedo que le llaman el dedo del corazón. Ahí está la argolla, que significa el compromiso del amor infinito de Dios y el compromiso con la iglesia. Amén. O sea que el pastor debe amar las ovejas. Amén. Entonces los pastores ven ovejas. Marcos capítulo 6, 30 al 38. Y está también en Juan capítulo 6. Cuando Jesús
Juan capítulo 6 o 5, creo que es el 6, cuando Jesús ve a las ovejas dispersadas, sí, la alimentación de los 5,000, y los ve así como ovejas sin pastor, y trae las 12 cestas y empieza a orar y multiplicar los panes y los peces. ¿Ok? Ahora número 5, los maestros. Los maestros ven discípulos. Jesús, el maestro, quiso formar 12 hombres, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas capítulo 6 del 12 al 16, y leímos ya Mateo capítulo 10 del 1 en adelante. ¿Ok? Entonces los maestros ven discípulos. Amén. Ahora sí vamos a definir qué es la palabra apóstol. Tanto que hemos hablado de la palabra apóstol y del término apóstol, pero ¿qué significa apóstol? ¿De dónde proviene esta palabra? Bien, esta palabra proviene del griego, y es la palabra apostolos o apostelos. La palabra apostolos o apostelos significa enviado, comisionado, mensajero. Y también está conformada esta palabra apóstol por la palabra apo, el prefijo apo, que significa aparte, fuera, lejos, o colocarte tú en una situación, en una posición. Y la palabra éstasis o estelo, que significa enviar, comisionar o poner. Y bíblicamente se refiere a los 12 discípulos llamados por Jesús, enviados a testificar y a predicar el Evangelio de Cristo. La palabra apóstol también proviene de la palabra hebrea sheliach, S-H-E-L-I-A-H, sheliach, que significa enviar. ¿Amén? Que refiere una acción continua de enviar. Y también proviene de la palabra plural hebrea sheliachim, S-H-E-L-I-A-H-I-M, sheliachim, que significa enviado, comisionado, mensajero o cartero. ¿Se acuerdan a Jaimito el cartero? Bueno, él era un apóstol, es decir, un mensajero. ¿Se acuerdan la palabra apostal? Cuando era, no tengo que ir a la postal a colocar el mensaje, la correspondencia. Hoy enviamos el celular y a través de él enviamos mensajes de texto. Pero antes teníamos que ir a un lugar que le llamaban Telecom, acá en Cali, en Colombia, por ejemplo, y era la agencia postal. ¿Se acuerdan? De mensajería, correspondencia. O sea que un apóstol es un mensajero. El mensajero no da órdenes, el mensajero recibe órdenes. Pero hoy en día los supuestos mensajeros de Dios o apóstoles dan órdenes y ordenan, decretan, declaran, establecen. Yo decreto, yo decato, yo declaro, yo establezco, yo profetizo. Tú, Juanito, ven acá, tírate al piso, y la gente tira a brincar como cucaracha en sartén caliente. Puro show y espectáculo. Un apóstol, mis hermanos, es un propagador, un comisionado o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana, del poder y del amor de Dios. Es un predicador y evangelizador que tiene la función de, valga la redundancia, predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, muerte, sepultura y resurrección. Un apóstol tiene que ser un testigo presencial, ocular y auditivo de la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Hoy, como dijimos, nadie cumple este requisito, porque nadie tiene más de 2000 años para decir: yo vi a Jesús resucitado, yo lo oí, yo estuve allí, yo fui un testigo presencial, auditivo
y ocular de los hechos. Un apóstol debe haber caminado, haber visto, haber palpado, haber tocado al verbo de vida que es Cristo. Tiene que haber estado presente físicamente en el lugar de los hechos y acontecimientos. Así que un apóstol tiene que haber sido un testigo presencial de la vida, de la obra, muerte, sepultura y resurrección y aún de ascensión de Cristo, como dijimos. Hoy día nadie cumple con este requisito, pues como dijimos, nadie tiene más de 2000 años para decir yo he visto, yo he palpado o yo he estado presente en el lugar de los hechos ocurridos cuando Jesús caminaba sobre la tierra. Ni nadie lo ha podido ver, morir, resucitar, ascender vivo al cielo, más que los apóstoles que él mismo llamó y comisionó. Los apóstoles bíblicos del Nuevo Testamento sí cumplen con estos requisitos, ya que cada uno de ellos, de los 12 discípulos de Jesús, excepto Judas, que pues no cumplió solamente el requisito de la resurrección ni de la ascensión, pero él caminó con Jesús, pero no fue contado, fue desechado. Pero de resto todos los otros 11 apóstoles, incluyendo el último, Pablo, sí fueron testigos de la resurrección y ascensión y por tanto fueron anunciadores del Evangelio. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar un poco acerca del marco histórico y del origen de la palabra apostolos o apostelos. Mis hermanos, para los griegos la palabra apostelo significa mensajero, significa enviado, comisionado. Y en estos tiempos un apóstol podría ser de pronto un misionero, una persona que lleva el mensaje donde nunca ha llegado. Un apóstol o un misionero en estos tiempos, porque ellos sí cumplen, ellos exponen su vida por causa del Evangelio. Ellos hacen una parte del servicio, no un ministerio como tal. Y muchos misioneros en el África, en Arabia, en Irak, mueren por causa del Evangelio. Son asesinados. Y los apóstoles todos fueron asesinados trágicamente. Fueron cortados, fueron martirizados, fueron apedreados, sufrieron. Pero hoy en día los apóstoles modernos están detrás de los escritorios contando joyas, contando dólares y euros. Para los griegos la palabra apostelo significa mensajero, enviado o comisionado. En los tiempos de los grandes filósofos, es decir, unos 340 años antes de Cristo, hablamos en la época de Aristóteles, de Platón, en la época de, a ver quién más se me escapa, de Sócrates. Bueno, estos grandes filósofos, estos grandes pensantes de aquella época griega, 340 años antes de Cristo. En esa época, mis hermanos, se utiliza por primera vez la palabra apostelos o apostolos, ¿ok? Y los apostelos se ubicaban en la parte más baja de la sociedad contemporánea de aquella época. Platón en su libro La República describe en él todas las formas de gobierno y toda aquella forma posible de gobernar a una sociedad. Entendemos la jerarquía, la autarquía, la oligarquía, la democracia, entre otras. Era como una forma piramidal en la cual la sociedad griega en aquel tiempo estaba constituida. La parte más baja de la sociedad se le denominaban los apostelos. La parte más baja era más baja de la pirámide del orden, ¿okay? ¿Y quiénes eran los apostelos? Los artesanos, los orfebres, los pescadores, los mensajeros, la gente que recibía órdenes, no los que daban órdenes, ¿ok? Así que pues los apostelos conformaban la parte más baja de la sociedad de aquel entonces. Un apóstol para los griegos y filósofos de aquella época no eran los que mandaban, como hoy día pretende ser muchos en la actualidad. Más bien eran los que recibían órdenes y estaban dispuestos a obedecerlas, tenían que obedecerlas. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., el Imperio Romano se divide
y surge otro imperio, el imperio greco-romano. O sea, Grecia se une con Roma y por subsiguiente queda finalmente el imperio romano, que luego se divide en el imperio romano del oriente y el imperio romano del occidente, adoptando ambos imperios de igual forma toda cultura y formas de gobierno de la Grecia antigua, la misma orden piramidal de gobierno. La cultura romana, mis hermanos, adopta el término o la palabra apóstol o apostelos o apostolos y le da una connotación totalmente militar, aplicando así a los aspirantes de las filas de los soldados romanos, más precisamente a los aspirantes a recluta de las filas de los centuriones, quienes eran los jefes de 100 hombres en las filas romanas, los cuales eran comandados por un centurión. ¿Recuerdan? Un centurión era el que dirigía a 100 hombres, una escuadra, por ejemplo, o un pelotón, por decir así, de 100 hombres, o soldados romanos, y ellos eran comandados por este centurión. Recordemos que cuando Jesús nació y murió, fue precisamente en la época de los gobernantes romanos, cuando Roma ejercía control y autoridad por todas partes. Ahí estaban Pilatos, estaban los Césares, Herodes, entre tantos. Los sacerdotes mismos que eran puestos todos por el imperio romano, no por Dios. En el imperio romano, mis hermanos, se practicaba la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, y por tanto era también un sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de Dios, ejercían también el poder político. Y ahí, por ejemplo, los Césares o el César, que no era precisamente el título César, no era un nombre, sino que era un título honorífico a alguien que estaba puesto sobre autoridad. Pero los romanos a los Césares los tenían por deidad. Para los romanos, los Césares eran como dioses, y decían Ave César y se postraban ante los Césares. Por eso en los tiempos de Jesús, confesar que Jesús es el Señor era meterse en gravísimos problemas con el César y con el imperio romano. Era como darle una cachetada en la cara al César, porque el César era como el Kyrios de aquella época para los griegos, para los romanos, es decir, el rey, el Dios para ellos. Pero Jesús es la palabra el Señor o el Adón, y lo que confesaban los romanos, los judíos, era que Jesús era el Señor, y por tanto eran llevados a los coliseos para ser devorados por los leones hambrientos. Y en eso se divertían prácticamente todos los griegos y los romanos de aquel entonces, como cuando la gente va hoy día a los mataderos, que le llaman a las plazas de toros. Entonces no se divertían con toros ni con animales, sino con cristianos que no negaban la fe, no negaban a Cristo, pero preferían morir como mártires, siendo ellos devorados por los leones hambrientos. Ahí sí fue cuando apareció Clavícula, Nerón, Tragano, Dacio, entre tantos asoladores y perseguidores, entre ellos Nerón, que fue cruel perseguidor de la iglesia. Y en esos tiempos también, entre el año 313 y 325, Constantino, el fundador del Sacrosanto Católico Romano, un asesino de cristianos. ¿Okay? Así que para los romanos, ser aspirante a los centuriones, a la fila de los centuriones, era un gran honor servir al César. Era un gran honor aún más morir por el César y por el imperio romano. Pero el aspirante a las filas romanas debía estar dispuesto, mis hermanos, a morir si fuera necesario por su César. Y para integrar las filas en aquel tiempo tenía que pasar una prueba bien particular. El joven, el aspirante a las filas de los romanos y ser parte de los centuriones, tenía que coger unas cartas que se llaman pergaminos, en los cuales ellos llevaban noticias, escribían noticias, y tenían que pasar por el campo de batalla, y no importaba si perdía la vida o
si llegaba con vida. Eso valía 8. Él tenía que cumplir la función como mensajero, llevar noticias, y de allá traer noticias, cuántas bajas, qué provisiones necesitan y todo. Entonces el apóstolo o el apostelos era eso, era un mensajero que exponía su vida en el campo de batalla para traer el mensaje a los césares y a los altos mandos militares. Eso eran los apostelos. Eso fue en la época de los romanos. Cuando Jesús apareció fue en la época de los romanos. Estaba Pilatos, estaba Herodes, estaban todos los duros de la época. Y los aspirantes tenían que cumplir esta función. Entonces Jesús ve esta función y dice, bueno, esta función de llevar mensajes yo la voy a aplicar, pero para dar vida. Para que mi mensaje, porque yo no voy a pasar de Jerusalén a predicar, sea llevado y ellos sean testigos míos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso un apóstol tiene que ser un testigo y tiene que ser un mensajero y tiene que estar dispuesto a entregar su vida por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El César, mis hermanos, era el centro político y espiritual del Imperio Romano, tal como hoy día es el catolicismo en estos tiempos, con su cabeza o su gobernante o autoridad espiritual, que es el Papa. Y es así como esta religión pagana, que surgió en el año 313 al año 325, cuando es legalizada como tal bajo el concilio de Nicea como la religión del Imperio Romano, la religión oficial. Y su cabeza era Constantino, un emperador hambriento de poder, hambriento de sangre, hambriento también de venganza y de tanta maldad. Este Constantino, que fue el fundador del catolicismo, no se convierte como tú y yo nos convertimos a Cristo por convicción del Espíritu Santo, sino que Constantino se convierte al cristianismo. De hecho es bautizado en el lecho de su muerte. Constantino se convierte al cristianismo por miedo y por temor a que su imperio se le dividiera, porque entre tantos más cristianos él masacraba y llevaba a los coliseos romanos con su amigo Nerón, más cristianos se multiplicaban y más surgían. Y a él se le ocurre la brillante idea y dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y es así como se hace por ambición y por temor a que su imperio se le dividiera, se hace de la noche a la mañana cristiano y simpatizante de Jesús y de los cristianos. Ahora él empieza a defender a los cristianos, y todo aquel que no se convirtiere a Cristo ahora era su enemigo. Entonces, ¿qué es el catolicismo? La mezcla de todo lo pagano porque es que los griegos y Constantino era prácticamente un romano, un griego, y ellos por lo general son politeístas. Entonces toda esa cultura babilónica de engaño, de idolatría, la trajo y le dio una connotación religiosa y hizo un sincretismo. Mezcló lo santo con lo profano, mezcló lo pagano con algo de la Biblia y hizo lo que se llama hoy día el Sacrosanto Católico Romano. Una religión humana, no espiritual, no de Dios, ¿ok? De hecho, la palabra dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero mira que el Imperio Romano en aquel tiempo, Constantino tenía el poder político, porque de por sí lo tenía, pero él quiso tener el poder religioso, y por eso hace una unión, una fusión de ambos poderes, y forma un monstruo, el Sacrosanto Católico Romano. Volviendo al tema, mis hermanos, en tiempos de guerra, como les dije, los apostelos o apostolos o apóstoles eran prácticamente los mensajeros romanos, y estos eran enviados con una misión específica. En medio del campo de batalla, ellos tenían que ir de un lugar a otro, de su ubicación, de un lugar a otro, donde se estaba efectuando una batalla. Tenían que cruzar por en medio del campo de batalla con el pergamino o carta en su mano para llevar el mensaje y regresarse por el mismo campo trayendo información valiosa para el centurión en tiempos de guerra.
Este mensaje, al llegar a su destino, debía ser entregado a sus superiores y leerlo delante de él. Si el apóstol o mensajero o aspirante regresaba con vida, era recibido en las filas de un centurión, pero no era recibido con honores, sino que era recibido como recluta, como novato, y así estar siempre dispuesto a recibir órdenes. ¿Ven? En tiempos de Jesús este término era bien común y muy conocido por todos, y Jesús el Maestro lo adopta para llamar y comisionar a aquellos que continuarían con su mensaje de esperanza y salvación para el mundo entero. Jesús escoge entonces a 12 discípulos, a los cuales también llama apóstoles, los adoctrina, les enseña acerca del reino, los forma, les da ejemplo y los capacita, los empodera y finalmente los envía a predicar el Evangelio y la doctrina de Cristo por todo el mundo. Y una vez estos empoderados hacen lo que vieron hacer a su maestro. ¿Cuánto dicen amén? Jesús primero los envió a predicar de dos sendos, recordemos, en Marcos capítulo 6, 7, 13. Luego viene la misión de los 12 y luego la misión de los 70 en Lucas capítulo 10 del 1 al 12, y finalmente los envió por todo el mundo a predicar el Evangelio y a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal cual como lo confirma Hechos capítulo 1 del 6 al 8. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que por ahora vamos a dejarlo hasta allí, mis hermanos, para dejar una segunda parte, si Dios lo permite, para la próxima semana, porque esto hay mucho para hablar de esto. Este es solamente, como decir, la introducción del tema, gloria al Señor. Pero vamos a aprender cosas tremendas, mis hermanos, maravillosas. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso todo lo que te prediquen tienes que sustentarlo con la palabra, no con lo que los hombres quieran acomodar o organizar, sino todo llevarlo a la lupa de la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, como dijimos, a la cual hacemos tú y yo cada día. Hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra dentro del lugar oscuro. ¿Ven? Tal cual como lo dice en 2 de Pedro capítulo 1, 19 al 21. ¿Ok? Vamos a orar entonces, hermanos, y darle gracias a Dios. La otra semana vamos a ampliar un poco más el tema y vamos a aprender mucho más al respecto. Bendito Señor, Dios y Padre eterno de la gloria, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque cada día aprendemos algo de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres soberano, tú eres santo, tú eres poderoso, Rey de reyes y Señor de los señores. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí, por tu gracia, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo cada día las escrituras, Señor, tal cual como está escrito y como aún la historia puede confirmarlo, Señor. Gracias, bendito Dios, te pido que bendigas a tu pueblo, bendice a la iglesia, Señor, bendice a todos los hermanos que nos escuchan a través del Facebook en las diferentes partes del mundo, Señor. Bendícelos grande y poderosamente. Saludamos a los hermanos, Señor, que nos escuchan en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos y en Israel, Señor. Aún los hermanos que nos escuchan en Venezuela, Señor, bendícelos. A todos los que esta palabra les ha llegado, Señor, que esta palabra sea quitando el velo, Señor, que quizás algún día fue puesto por Satanás, por la tradición, por las malas enseñanzas, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a tu pueblo. Y te doy gracias por tu pueblo, Señor, por la iglesia, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, por los hermanos en la fe y aún los amigos que escuchan esta enseñanza a través del Facebook, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias por el honor y la oportunidad y el privilegio y la honra, Señor, que tú me das de presentar tu palabra, Señor, tal cual como está escrita, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria. Todo esto es para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.